Jan Potocki. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Advertencia. Sentí la curiosidad de entrar. Llamé a la puerta, pero vi que no estaba cerrada. La empujé y entré. Llamé, busqué, no encontré a nadie. Me pareció que ya se habían llevado todo lo que era de algún valor. Sobre las mesas y en los muebles únicamente quedaban objetos de poca importancia. Pero en el suelo, en un rincón, descubrí varios cuadernos de papel escritos. Eché una ojeada sobre el contenido. Era un manuscrito español, lengua que yo conocía muy poco, aunque sabía lo bastante para comprender que aquel libro podía ser entretenido. Se hablaba en él de bandidos, aparecidos y cabalistas. Y nada mejor para distraerme de las fatigas de la campaña que la lectura de una novela extraña. Convencido de que aquel libro no volvería nunca a su legítimo propietario, no dudé en quedarme con él. Más tarde nos vimos obligados a abandonar Zaragoza. Por desgracia, encontrándome lejos del cuerpo principal del ejército, caí prisionero, junto con mi destacamento, en manos del enemigo. Creí que me esperaba la muerte. Llegados al lugar donde nos conducían, los españoles empezaron a quitarnos nuestros efectos. Únicamente pedí conservar un solo objeto que no podía servirles de nada, y que era el libro que había encontrado. Pusieron al principio algunas dificultades, pero finalmente terminaron por pedirle opinión al capitán, quien, tras haber echado una ojeada al libro, se me acercó y me dio las gracias por haber conservado intacta una obra a la que él concedía mucho valor, ya que contenía la historia de uno de sus antepasados. Le conté cómo había caído en mis manos, y me llevó consigo, durante la estancia bastante larga que pasé en su casa, donde fui bastante bien tratado. Le rogué que me tradujera la obra al francés. Yo en persona la escribí a su dictado. Me encontré en el sitio de Zaragoza como oficial del ejército francés. Habiéndome adelantado, pocos días antes de la toma de la ciudad, hacia un lugar algo alejado, descubrí una casilla bastante bien construida, de la que al principio pensé que no habría sido inspeccionada por ningún francés. Jornada primera. Aún no había establecido el conde de Olavide, 10 colonias extranjeras en Sierra Morena. Esta altiva cadena montañosa que separa Andalucía de La Mancha solo estaba habitada en esa época por contrabandistas, bandidos y algunos gitanos de los que se decía que devoraban a los viajeros que asesinaban. De ahí el proverbio español: las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres. No es eso todo. El viajero que se aventuraba en la salvaje región era asaltado en ella, según decían, por 1000 terrores capaces de helar la sangre en las venas de los más valientes. Oía voces lastimeras entremezcladas al ruido de los torrentes y a los silbidos de la tormenta. Fuegos fatuos le extraviaban y manos invisibles lo empujaban hacia abismos sin fondo. Cierto que, en esa ruta desastrosa, había algunas ventas o posadas diseminadas aquí y allá, pero los aparecidos, más diabólicos que los venteros mismos, habían forzado a estos a cederles su puesto, y a retirarse a comarcas donde su reposo solo se viera turbado por los reproches de su conciencia, especie de fantasma con el que los posaderos llegan a ciertos acuerdos. El ventero de Andújar ponía por testigo a Santiago de Compostela de la verdad de sus relatos maravillosos, y añadía finalmente que los arqueros de la Santa Hermandad no habían querido hacerse cargo de ninguna expedición a Sierra Morena, y que por eso los viajeros tomaban la ruta de Jaén o la de Extremadura. Le respondí que tal decisión podía convenir a viajeros ordinarios, pero que, puesto que el rey don Felipe V me había hecho la gracia de honrarme con un despacho de capitán de los guardias valones, las leyes sagradas del honor me obligaban a dirigirme a Madrid por el camino más corto, sin preguntar si era el más peligroso. Mi joven señor, me replicó el ventero, vuestra merced me permitirá hacerle observar que, aunque el rey le haya honrado con una compañía de guardias valones antes de que la edad haya honrado con el más ligero bozo el mentón de vuestra merced, sería oportuno dar muestras de prudencia, porque cuando los demonios se apoderan de una región, el ventero hubiera seguido hablando, pero yo piqué espuelas y solo me detuve cuando me creí fuera del alcance de sus amonestaciones. Entonces me volví y le vi que seguía gesticulando y señalándome la ruta de Extremadura. Mi criado López y mi zagal Mosquito me miraban con un aire lastimero que poco más o menos quería decir lo mismo. Fingí no comprenderles y avancé hacia unos matorrales donde después se construyó la colonia llamada La Carlota. En el mismo lugar en que hoy está la casa de postas, había entonces un refugio muy conocido por los arrieros.
que lo llamaban los alcornoques porque dos hermosos árboles de esa especie sombreaban un abundante manantial que recibía un abrevadero de mármol. Era la única agua y la única sombra que había desde Andújar a la llamada Venta Quemada. Esta posada se hallaba construida en medio de un desierto, pero era grande y espaciosa. En realidad se trataba de un antiguo castillo de los moros que el marqués de Peña Quemada había mandado reparar, y de ahí le venía el nombre de Venta Quemada. El marqués la había arrendado a un burgués de Murcia, que había montado en ella una posada, la más importante que nunca hubo sobre esa ruta. Así pues, los viajeros salían por la mañana de Andújar, comían en los alcornoques las provisiones que traían consigo y luego dormían en Venta Quemada, con frecuencia, incluso, pasaban ahí la jornada del día siguiente, preparándose para el paso de las montañas y a la consecución de nuevas provisiones. Ese era también el plan de mi viaje. Pero cuando ya llegábamos a los alcornoques y hablaba a López del refrigerio que pensábamos hacer, me di cuenta de que Mosquito no estaba con nosotros, ni tampoco que la mula cargada con nuestras provisiones. López me dijo que el mozo se había detenido 100 pasos más atrás para arreglar algo en la albarda de su montura. Nos detuvimos, luego seguimos caminando un poco, volvimos a parar para esperarle, le llamamos y regresamos sobre nuestros pasos en su busca, todo fue inútil. Mosquito había desaparecido y con él se llevaba nuestras más caras esperanzas, es decir toda nuestra comida. Yo era el único en ayunas, porque López no había dejado de roer un queso del Toboso que se había procurado, pero no estaba más contento que yo y murmuraba entre dientes que el ventero de Andújar ya lo había dicho, y que con toda seguridad los demonios se habían llevado al desdichado Mosquito. Cuando llegamos a los alcornoques, en el abrevadero encontré un cesto lleno de hojas de vid que parecía haber estado lleno de fruta y habérsele olvidado a algún viajero. Hurgué dentro lleno de curiosidad y tuve la dicha de encontrar 4 hermosos higos y una naranja. Ofrecí 2 higos a López, que los rechazó diciendo que podía esperar hasta la tarde, así que me comí toda la fruta y me dirigí al vecino manantial para apagar la sed. López me lo impidió, alegando que el agua después de la fruta me haría daño, y que él podía ofrecerme un resto de vino de Alicante. Acepté el ofrecimiento, pero nada más llegar el vino a mi estómago sentí que el corazón se me encogía. La tierra y el cielo daban vueltas en mi cabeza y a buen seguro me habría desmayado si López no se hubiera apresurado a socorrerme. Logró que me recuperase de mi desfallecimiento y me dijo que no debía asustarme, pues aquello no era sino secuela de la fatiga y la falta de comida. En efecto, no solo me repuse enseguida, sino que me encontré en un estado de fuerza y de agitación que tenía algo de extraordinario. El campo me parecía esmaltado por los más vivos colores, los objetos centelleaban ante mis ojos como las estrellas en las noches de estío, y sentí latir con fuerza mis arterias, sobre todo en las sienes y en la garganta. Al ver que mi malestar no tenía secuelas, López no pudo dejar de seguir con sus quejas. Ay, dijo, ¿por qué no habré hecho caso a Fray Jerónimo de la Trinidad, monje predicador, confesor y oráculo de nuestra familia? Es cuñado del yerno de la cuñada del suegro de mi suegra, y por ser el pariente más próximo que tenemos, nada se hace en nuestra casa sin su consejo. No quise seguirlos y heme aquí justamente castigado. Ya me dijo que los oficiales de los guardias balones eran gentes herejes, que no costaba mucho reconocerlos por su pelo rubio, sus ojos azules y sus mejillas rojas, mientras que los cristianos viejos tienen el color de Nuestra Señora de Atocha, pintada por San Lucas. Detuve aquel torrente de impertinencias ordenando a López que me diese mi fusil de 2 tiros y se quedase junto a los caballos mientras yo me subía en alguna roca de los alrededores para tratar de localizar a Mosquito, o por lo menos descubrir su rastro. Al oír esta proposición, López se echó a llorar y, arrojándose a mis rodillas, me conjuró por todos los santos a no dejarle solo en un lugar tan lleno de peligros. Me ofrecí a quedarme al cuidado de los caballos mientras él iba en su busca, pero esta propuesta le pareció todavía más aterradora. Sin embargo, le di tantas buenas razones para ir en busca de Mosquito que me dejó partir. Luego sacó un rosario del bolsillo y se puso a rezar junto al abrevadero. Las crestas a las que quería subirme estaban más lejos de lo que me había parecido. Tardé casi 1 hora en alcanzarlas y, una vez arriba, no vi otra cosa que la planicie desierta y salvaje. No había huella alguna de hombres, animales o casas, ninguna ruta salvo el camino real que habíamos seguido, y nadie pasaba por él. Reinaba el mayor de los silencios, que interrumpí con mis gritos repetidos a lo lejos por el eco. Tomé entonces el camino del abrevadero, donde encontré mi caballo atado a un árbol, pero López había desaparecido. Tenía 2 alternativas, la de volver a Andújar y la de proseguir viaje. La primera ni siquiera se me ocurrió. Me precipité sobre mi caballo y,
poniéndolo de inmediato al trote. Al cabo de 2 horas me hallaba a orillas del Guadalquivir, que no era en aquel lugar el río tranquilo y soberbio cuyo curso majestuoso abraza las murallas de Sevilla. Cuando sale de las montañas, el Guadalquivir es un río sin riberas ni fondo que muge constantemente contra las rocas que frenan su ímpetu. El Valle de los Hermanos empieza en el lugar en que el Guadalquivir se derrama en la llanura. Se llamaba así porque 3 hermanos, menos unidos por los lazos de la sangre que por su afición al bandidaje, lo habían convertido durante mucho tiempo en teatro de sus hazañas. De los 3 hermanos, 2 habían sido capturados, y sus cuerpos se veían colgando de una horca a la entrada del valle, pero el mayor, llamado Zoto, había escapado de la cárcel de Córdoba, y decían que se había refugiado en la sierra de la Alpujarra. Se contaban cosas muy extrañas de los 2 hermanos ahorcados, no hablaban de ellos como de aparecidos, pero pretendían que sus cuerpos, animados por no sé qué demonios, se soltaban de noche y abandonaban la horca para ir a desollar a los vivos. Pasaba este hecho por ser verdad absoluta, hasta el punto de que un teólogo de Salamanca había hecho una disertación demostrando que ambos ahorcados eran una especie de vampiros, y que no era más increíble lo uno que lo otro, cosa que los más incrédulos admitían sin esfuerzo. También corría el rumor de que aquellos 2 hombres eran inocentes y que, injustamente condenados, tomaban venganza, con permiso del cielo, en los viajeros y demás caminantes. Como en Córdoba yo había oído hablar mucho de todo aquello, sentí curiosidad por acercarme al patíbulo. No podía ser más repulsivo el espectáculo. Los horribles cadáveres, agitados por el viento, se balanceaban de forma extraordinaria, mientras unos horrendos buitres tiraban de ellos para arrancarles jirones de carne. Aparté la vista horrorizado y me adentré por el camino de las montañas. Ha de admitirse que el Valle de los Hermanos parecía idóneo para favorecer las acciones de los bandidos y servirles de refugio. Obstaculizaban el camino, unas veces rocas caídas desde lo alto de los montes, otras, árboles derribados por la tormenta. En muchos puntos, el camino cruzaba el lecho de un torrente o pasaba ante profundas grutas cuyo desdichado aspecto inspiraba desconfianza. Cuando salí del valle, entré en otro y descubrí la venta que debía servirme de morada, pero desde que la divisé a lo lejos, no auguré nada bueno, porque pude darme cuenta de que carecía de ventanas y postigos, las chimeneas no echaban humo, no se veía movimiento en los alrededores ni se oía a los perros advertir de mi llegada. Deduje que la cabaña era una de las abandonadas, de acuerdo con lo que me había dicho el ventero de Andújar. Cuanto más me acercaba a la venta, más profundo me parecía el silencio. Llegué al fin y vi un tronco que servía para recoger limosnas, acompañado de una inscripción concebida en estos términos: señores viajeros, tened la caridad de rogar por el alma de González de Murcia, que fue posadero de Venta Quemada, y sobre todo, seguid vuestro camino y no paséis aquí la noche bajo ningún pretexto. Inmediatamente me decidí a desafiar los peligros con que me amenazaba la inscripción, y no porque estuviese convencido de que no hay fantasmas, sino porque, como se verá más adelante, toda mi educación se había centrado en el honor, y yo lo hacía consistir en no dar nunca muestra alguna de miedo. Como el sol acababa de ponerse, quise aprovechar un resto de claridad y recorrer todos los recovecos de aquella morada, menos para calmarme frente a las potencias infernales que habían tomado posesión de la casa que para buscar algún alimento, porque lo poco que había comido en los alcornoques había logrado frenar, pero no satisfacer, la imperiosa necesidad de alimentarme que tenía. Crucé numerosos aposentos y salas, revestidos en su mayoría, hasta la altura de un hombre, de mosaicos, mientras los techos eran de ese hermoso artesonado con que los moros demostraban su magnificencia. Inspeccioné cocinas, graneros y bodegas. Estas, excavadas en la roca, comunicaban en algún caso con galerías subterráneas que parecían adentrarse profundamente en la montaña, pero no encontré comida en ninguna parte. Como la luz ya había desaparecido, fui en busca de mi caballo, que había dejado atado en el patio, y lo llevé a una cuadra donde había visto un poco de heno, yendo luego a reponerme a un aposento donde había un jergón, el único que habían dejado en toda la venta. Me habría gustado tener una luz, pero el hambre que me atormentaba tenía algo bueno, que me impedía dormir. Mientras tanto, a medida que oscurecía la noche, más sombrías se volvían mis reflexiones. Unas veces pensaba en la desaparición de mis 2 criados, y otras en el medio de conseguir comida. Me figuraba que unos ladrones,
saliendo de improviso de algún matorral o alguna trampa subterránea, habían atacado sucesivamente a López y a Mosquito cuando se encontraban solos, y que yo me había librado porque mi uniforme militar no auguraba una victoria tan fácil. Mi hambre me preocupaba más que cualquier otra cosa, había visto cabras en el monte, pero debían estar guardadas por un cabrero, y sin duda el hombre tendría una pequeña provisión de pan para acompañar la leche. Además, tenía alguna esperanza en mi fusil. En cualquier caso, volver sobre mis pasos y exponerme a las burlas del ventero de Andújar era lo que estaba completamente decidido a no hacer. Al contrario, me hallaba firmemente decidido a proseguir mi camino. Una vez acabadas estas reflexiones, no pude dejar de recordar la famosa historia de los monederos falsos y algunas más del mismo tipo que habían acunado mi infancia. También pensaba en la inscripción escrita en el tronco de las limosnas. No creía que el diablo le hubiera retorcido el cuello al ventero, pero no comprendía nada de su trágico final. Así pasaban las horas en medio de un silencio profundo cuando el inesperado sonido de una campana me hizo temblar de sorpresa. Dio 12 campanadas. Como es de todos sabido, los fantasmas solo tienen poder desde medianoche hasta el canto del gallo. Digo que me quedé sorprendido, y tenía razón para estarlo, porque la campana no había dado las demás horas. Además, me parecía que su tañido tenía algo de lúgubre. Al instante siguiente, la puerta del aposento se abrió y vi entrar una figura completamente negra, pero no aterradora, porque era una hermosa negra semidesnuda que sostenía una antorcha en cada mano. La negra se acercó a mí, me hizo una profunda reverencia y me dijo en perfecto español: «Señor caballero, unas damas extranjeras que pasan la noche en esta venta os ruegan que tengáis a bien compartir su cena. Tened la bondad de seguirme». Seguí a la negra de pasillo en pasillo, llegando por fin a una sala bien iluminada, en cuyo centro había una mesa provista de 3 cubiertos y llena de jarrones japoneses y jarras de cristal de roca. En el fondo de la sala había un lecho magnífico. Gran número de negras parecían impacientes por servir, pero se pusieron en fila con mucho respeto y vi entrar a 2 damas cuya tez de lirio y rosa contrastaba a la perfección con el ébano de sus criadas. Las 2 damas llegaron cogidas de la mano, vestían con un gusto raro, o al menos así me lo pareció, aunque la verdad es que está de moda en varias ciudades de la costa de Berbería, como luego pude comprobar cuando viajé por ellas. Ese era su atuendo, que en realidad solo consistía en una camisa y un justillo. La camisa era de tela hasta debajo de la cintura, pero más abajo era de una gasa de mequinez, un tipo de tela que sería completamente transparente si anchas cintas de seda entreveradas en su tejido no la hicieran más propia para velar encantos, que ganan al ser adivinados. El justillo, ricamente bordado con perlas y adornado con broches de diamantes, apenas cubría el seno, carecía de mangas, y las de la camisa, también de gasa, estaban remangadas y se anudaban detrás del cuello. Sus brazos desnudos se adornaban con brazaletes, tanto en las muñecas como por encima del codo. Los pies de aquellas damas, que de haber sido diablesas habrían sido hendidos o terminado en garras, no tenían nada de eso, desnudos, estaban metidos en unos chapines bordados, mientras la parte inferior de la pierna se adornaba con una ajorca de gruesos brillantes. Las 2 desconocidas avanzaron hacia mí con aire natural y afable. Eran 2 bellezas perfectas, la una, alta, esbelta y deslumbrante, la otra, enternecedora y tímida. La majestuosa tenía un talle admirable, lo mismo que sus rasgos. La menor era de talle redondo, labios algo prominentes y párpados entornados que apenas dejaban ver las pupilas, ocultas por unas pestañas de longitud extraordinaria. La mayor me dirigió la palabra en castellano y me dijo: «Señor caballero, os agradecemos la bondad que habéis mostrado aceptando esta pequeña colación, pienso que la necesitáis». Y dijo estas últimas palabras en tono tan malicioso que a punto estuve de pensar que había mandado robarnos la mula cargada con nuestras provisiones, pero las sustituía tan bien que no había medio de odiarla por ello. Nos sentamos a la mesa, y la misma dama, ofreciéndome un jarrón japonés, me dijo: «Señor caballero, aquí encontraréis una olla podrida, hecha a base de todo tipo de carnes, salvo una, porque nosotras somos fieles». «Quiero decir musulmanas», bella desconocida, le respondí. «Bien me parece lo que decís. Sois fieles sin duda, esa es la religión del amor. Pero dignaos satisfacer mi curiosidad antes que mi apetito y decidme quién sois». «Seguid comiendo, señor caballero», replicó la bella mora, «que no será con vos con quien conservaremos el incógnito. Yo me llamo Emina y mi hermana es Cibedea, nosotras residimos en Túnez, pero nuestra familia es oriunda de Granada, y algunos de nuestros parientes se quedaron en España donde en secreto profesan la ley de sus padres. Hace 8 días que abandonamos Túnez,
Desembarcamos cerca de Málaga en una playa desierta. Luego cruzamos las montañas que hay entre Loja y Antequera, hasta llegar a este solitario lugar para cambiar de atuendo y adoptar las disposiciones necesarias para nuestra seguridad. Ya veis, señor caballero, que nuestro viaje es un importante secreto que hemos confiado a vuestra lealtad. Garanticé a las bellas damas que no tenían ninguna indiscreción que temer de mi parte, y me puse a comer, cierto que con bastante glotonería, aunque sin faltar a determinados modales obligados para un joven cuando resulta ser el único representante de su sexo en una reunión de mujeres. Cuando comprendieron que mi hambre primera estaba saciada, y que me disponía a tomar lo que en España se llaman los dulces, la bella Emina ordenó a las negras demostrarme cómo se bailaba en su país. Me pareció que no podía haber orden más agradable para ellas. Obedecieron con una vivacidad rayana en lo licencioso. Creo incluso que hubiera resultado difícil poner fin a su danza, pero pregunté a sus bellas amas si también ellas bailaban. Por toda respuesta se levantaron y pidieron unas castañuelas. Sus pasos tenían algo del bolero de Murcia y de la fofa que se baila en los Algarbes. Quienes hayan estado en esas provincias podrán hacerse una idea. Sin embargo, nunca comprenderán todo el encanto que a ello añadían las gracias naturales de las dos africanas, realzadas por los diáfanos paños con que iban vestidas. Durante un rato las contemplé con cierta sangre fría, pero sus movimientos acelerados por una cadencia más viva, el ruido ensordecedor de la música mora y mi espíritu vital reanimado por una comida apresurada. En mí y fuera de mí todo se unía para turbar mi razón. Ya no sabía si me hallaba en compañía de unas mujeres o de insidiosos súcubos. No me atrevía a ver, no quería mirar. Me puse la mano sobre los ojos y me sentí desfallecer. Las dos hermanas se acercaron y me cogieron de la mano. Emina preguntó si me encontraba mal. La tranquilicé. Cibedea me preguntó qué era el medallón que veía sobre mi pecho y si se trataba del retrato de alguna amante. Es una joya que mi madre me dio, le contesté, y que prometí llevar siempre conmigo. Contiene un fragmento de la verdadera cruz. A estas palabras, vi a Cibedea retroceder y ponerse pálida. Os turbáis, le dije, y sin embargo la cruz solo puede asustar al espíritu de las tinieblas. Emina contestó por su hermana. Señor caballero, me dijo, sabéis que somos musulmanas y no debíais sorprenderos ante el pesar que mi hermana os ha mostrado. Yo lo comparto. Nos molesta mucho ver en vos, que sois nuestro pariente más cercano, un cristiano. Os sorprenden mis palabras, pero, ¿no era vuestra madre una Gómez? Somos de la misma familia, que no es sino una rama de los Abencerrajes. Sentémonos en ese sofá y os haré saber más cosas. Las negras se retiraron. Emina me colocó en la esquina del sofá y se sentó a mi lado, con las piernas cruzadas debajo de su cuerpo. Cibedea se sentó al otro lado, se apoyó en mi cojín, y estábamos tan cerca que sus alientos se confundían con el mío. Emina pareció meditar un instante y luego, mirándome con aire del más vivo interés, me cogió la mano y me dijo, querido Alfonso, es inútil ocultarlo, no ha sido el azar quien aquí nos ha traído. Os esperábamos. Si el miedo os hubiera hecho tomar otro camino, habríais perdido por siempre nuestra estima. Me halagáis, Emina, le respondí, y no veo qué interés puede ofreceros mi valor. Nos inspiráis mucho interés, prosiguió la bella mora, pero tal vez os sintáis menos halagado cuando sepáis que casi sois el primer hombre que hemos visto. Os asombran mis palabras, y parecéis ponerlas en duda. Os había prometido la historia de nuestros antepasados, mas tal vez sea mejor que empiece por la nuestra. Historia de Emina y de su hermana Cibedea. Somos hijas de Gasir Gómez, tío materno del dey de Túnez actualmente reinante. Nunca tuvimos ningún hermano, ni conocimos a nuestro padre, hasta el punto de que, encerradas entre los muros del Serrallo, no teníamos idea siquiera de vuestro sexo. Sin embargo, como ambas nacimos con extremada afición por la ternura, nos amamos la una a la otra con enorme pasión. Ese cariño empezó en nuestra primera infancia. Llorábamos cuando querían separarnos, incluso si se trataba de un momento. Si reñían a la una, la otra se echaba a llorar. Pasábamos los días jugando en la misma mesa, y nos acostábamos en el mismo lecho. Este cariño tan intenso parecía crecer con nosotras, y adquirió nuevas fuerzas gracias a una circunstancia que voy a contar. Tenía yo entonces 16 años y mi hermana 14. Hacía tiempo que nos habíamos fijado en unos libros que mi madre nos escondía cuidadosamente. Al principio no le prestamos mucha atención, dado que los libros en que nos enseñaban a leer eran muy aburridos, pero la curiosidad había llegado con la edad. Aprovechando un momento en que el armario prohibido estaba abierto, nos apoderamos a hurtadillas de un pequeño volumen que resultó ser Los amores de Majnun y de Leila, traducido del persa por Ben Omri. Esa obra divina,
que pinta con rasgos encendidos todas las delicias del amor, inflamó nuestras jóvenes cabezas. No podíamos comprenderlo bien, porque no habíamos visto ningún ser de vuestro sexo, pero repetíamos sus expresiones. Hablábamos el lenguaje de los amantes y terminamos por querer amarnos de la misma manera. Yo asumí el papel de Medjenún y mi hermana el de Leila. Enseguida le declaré mi pasión por medio de la disposición de algunas flores, especie de clave misteriosa muy empleada en toda Asia. Luego hice hablar a mis ojos, me postré a sus rodillas, besé la huella de sus pasos, conjuré a los céfiros para que le llevasen mis dulces quejas, y con el fuego de mis suspiros creía inflamar su aliento. Fiel a las lecciones de su autor, Cibedea me concedió una cita. Me abracé a sus rodillas, besé sus manos, bañé sus pies con mis lágrimas. Al principio mi amada ponía cierta resistencia, luego me permitía robarle algunos favores, y finalmente acababa entregándose a mi ardor impaciente. Nuestras almas parecían confundirse realmente, y todavía hoy ignoro qué podría hacernos más dichosas de lo que entonces fuimos. No sé cuánto tiempo nos divertimos con estas apasionadas escenas, a las que terminaron sucediendo sentimientos más calmados. Nos aficionamos al estudio de ciertas ciencias, sobre todo al conocimiento de las plantas que estudiamos en los escritos del célebre Averroes. Mi madre, que consideraba muy difícil defenderse contra el aburrimiento de los serrallos, vio complacida que nos agradaba estudiar y, para facilitarnos la tarea, mandó venir de la Meca a una santa persona llamada Acerete, o el santo por excelencia. Acerete nos enseñó la ley del profeta, sus lecciones eran expresadas en ese lenguaje tan puro y armonioso que habla la tribu de los coreixitas. No nos cansábamos de oírlo y sabíamos de memoria casi todo el Corán. Luego, nuestra propia madre nos enseñó la historia de nuestra casa y puso en nuestras manos un gran número de memorias, unas en árabe y otras en español. Ay, querido Alfonso, cuán odiosa nos parece vuestra religión y cuánto odiamos a vuestros sacerdotes inquisidores. Y cuánto nos interesaron por el contrario tantos ilustres desdichados cuya sangre corría por nuestras venas. Unas veces nos apasionábamos por Sed Gómez, que sufrió martirio en las mazmorras de la Inquisición, otras por su sobrino Leís, que llevó mucho tiempo por los montes una vida salvaje y muy semejante a la de los animales feroces. Esos temperamentos nos hicieron amar a los hombres, hubiésemos querido verlos, y a menudo subíamos a nuestra terraza para divisar a lo lejos a la gente que se embarcaba en el lago de la Goleta o iban a los baños de Amman Nef. Si no habíamos olvidado del todo las lecciones del enamorado Medjenún, al menos ya no las repetíamos juntas. Llegué a creer incluso que el cariño por mi hermana no tenía el carácter de una pasión, pero un nuevo incidente me demostró lo contrario. Cierto día, mi madre nos trajo a una princesa del Tafilet, mujer de cierta edad. La recibimos de muy buen grado. Cuando se hubo ido, mi madre me dijo que me había pedido en matrimonio para su hijo, y que mi hermana se casaría con un Gómez. Esta noticia fue para nosotras como un rayo, quedamos tan sobrecogidas que al principio perdimos el uso de la palabra. Luego, la desdicha de vivir separadas se pintó ante nuestros ojos con tanta fuerza que nos abandonamos a la desesperación más horrible. Nos mesamos el cabello e inundamos el serrallo con nuestros gritos. Las demostraciones de nuestro dolor terminaron resultando extravagantes. Mi madre, asustada, prometió no forzar nuestras inclinaciones, y nos aseguró que nos permitiría seguir siendo doncellas o casarnos con el mismo hombre. Estas promesas nos calmaron un poco. Cierto tiempo después, mi madre vino a decirnos que había hablado con el jefe de nuestra familia, y que éste nos permitía tener el mismo marido a condición de que fuera un varón de la sangre de los Gómez. Al principio no respondimos, pero la idea de tener un marido para las dos nos gustaba cada día más. Nunca habíamos visto un hombre, ni joven ni viejo, sino a mucha distancia, pero, como las muchachas jóvenes nos parecían más agradables que las viejas, queríamos que nuestro esposo fuese joven. También esperábamos recibir explicación de algunos pasajes del libro de Ben Omri, cuyo sentido no habíamos comprendido bien. En este punto Cibedea interrumpió a su hermana y, estrechándome en sus brazos, me dijo: «Querido Alfonso, qué pena que no seáis musulmán. Cuán feliz sería viéndoos en brazos de Emina, sumándome a vuestras delicias y uniéndome a vuestros abrazos. Porque, querido Alfonso, tanto en nuestra casa como en la del profeta, los hijos de una hija tienen los mismos derechos que la rama masculina. Tal vez os correspondiese ser el jefe de nuestra casa, que está a punto de extinguirse. Para eso,
bastaría con que abrieseis los ojos a las santas verdades de nuestra religión. Estas palabras me parecieron tan semejantes a una insinuación de Satán que ya creía estar viendo cuernos sobre la bonita frente de Cibedea. Balbucí algunas palabras religiosas y las dos hermanas retrocedieron unos pasos. Emina adoptó una actitud más seria y prosiguió en estos términos: Señor Alfonso, os he hablado demasiado de mi hermana y de mí. No era esa mi intención, había venido para daros a conocer la historia de los Gómez, de quienes descendéis por la rama femenina. Lo que tenía que contaros es lo siguiente: historia del castillo de Casar Gómez. El primer fundador de nuestra estirpe fue Masud ben Taher, 14, hermano de Yusuf ben Taher, que entró en España al frente de los árabes y dio su apellido al monte de Jebal Taher, que vosotros pronunciáis Gibraltar. Masud, que había contribuido de forma notable al éxito de sus ejércitos, obtuvo del califa de Bagdad el gobierno de Granada, donde permaneció hasta la muerte de su hermano, y ahí habría permanecido mucho más tiempo, porque era muy apreciado tanto por los musulmanes como por los mozárabes, es decir, los cristianos que vivieron bajo la dominación de los árabes. Pero Masud tenía enemigos en Bagdad que le difamaron ante el califa. Supo que su perdición estaba decidida, y tomó la decisión de alejarse. Reunió, pues, a los suyos y se retiró a las Alpujarras, que, como sabéis, son una prolongación de los montes de Sierra Morena, cadena que separa el reino de Granada del reino de Valencia. Los visigodos, a quienes habíamos arrebatado España, no habían penetrado en las Alpujarras. La mayor parte de los valles estaban desiertos. Solo 3 estaban habitados por los descendientes de un antiguo pueblo de España, llamados túrdulos. No reconocían ni a Mahoma ni a vuestro profeta Nazareno, sus opiniones religiosas y sus leyes estaban contenidas en canciones que los padres enseñaban a sus hijos. Habían tenido libros que se perdieron. Masud sometió a los túrdulos más por la persuasión que por la fuerza, aprendió su lengua y les enseñó la fe musulmana. Los dos pueblos se hicieron uno por medio de matrimonios. A esa mezcla y al aire de las montañas debemos esta tez lustrosa que veis en mi hermana y en mí, y que caracteriza a las mujeres Gómez. Entre los moros hay muchas mujeres muy blancas, pero siempre son pálidas. Masud tomó el título de jeque y mandó construir un poderoso castillo, que llamó Casar Gómez. Más juez que soberano de su tribu, Masud consideraba un deber ser siempre accesible para los suyos, pero el último viernes de cada luna, se despedía de su familia. Se encerraba en un subterráneo del castillo y allí permanecía hasta el viernes siguiente. Tales desapariciones dieron lugar a distintas conjeturas. Unos decían que nuestro jeque mantenía conversaciones con el 12º imán, que aparecerá en la tierra al final de los siglos. Otros creían que en nuestros sótanos se hallaba encadenado el antecristo. Y otros, que en ellos reposaban los 7 durmientes con su perro Caleb. Masud no se preocupó de tales rumores y siguió gobernando a su pequeño pueblo mientras se lo permitieron sus fuerzas. Por último, eligió al hombre más prudente de la tribu para nombrarle sucesor suyo, le entregó la llave del subterráneo, y se retiró a una ermita, donde todavía vivió muchos años. El nuevo jefe gobernó como había hecho su antecesor, y realizó las mismas desapariciones los últimos viernes de cada luna. Todo siguió igual hasta la época en que Córdoba tuvo sus califas particulares, independientes de Bagdad. Entonces los montañeses de las Alpujarras, que habían tomado parte en aquella revolución, empezaron a establecerse en las llanuras, donde se les conoció bajo el nombre de Abencerrajes, mientras quienes siguieron unidos al jefe de Casar Gómez conservaron ese apellido. Los Abencerrajes compraron las tierras más hermosas del reino de Granada y las casas más bellas de la ciudad. Su lujo llamó la atención de la gente, supusieron que el subterráneo del jefe guardaba un tesoro inmenso, pero nada pudo afirmarse con seguridad, pues ni los mismos Abencerrajes conocían la fuente de sus riquezas. Finalmente, estos hermosos reinos atrajeron sobre sí la venganza de los cielos y fueron entregados a manos de los infieles. Granada fue conquistada, y 8 días después el célebre Gonzalo de Córdoba se presentó en las Alpujarras al frente de 3000 hombres. Atem Gómez era entonces nuestro jeque, se presentó ante Gonzalo y le ofreció las llaves de su castillo, el español le pidió las del subterráneo. El jeque se las dio también sin dificultades. Gonzalo quiso bajar en persona, no encontró más que una tumba y libros, se burló en voz alta de los cuentos que le habían referido y se apresuró a regresar a Valladolid, donde le reclamaban el amor y la galantería. Luego, en nuestras montañas reinó la paz hasta la época en que Carlos subió al trono. Nuestro jeque de entonces era Sefí Gómez.
Por motivos que nunca se han sabido con precisión, ese hombre hizo saber al nuevo emperador que le revelaría un importante secreto si se dignaba enviar a las Alpujarras a algún caballero de su confianza. Antes de que transcurrieran 15 días, don Ruy de Toledo se presentó a los Gómez de parte de su majestad, pero se encontró con que el jeque había sido asesinado la víspera. Don Ruy persiguió a varios individuos, se cansó pronto de tales persecuciones, y regresó a la corte. Mientras, el secreto de los jeques había quedado en poder del asesino de Sefí. Aquel hombre, que se llamaba Villa Gómez, reunió a los ancianos de la tribu y les demostró la necesidad de tomar nuevas precauciones para la guarda de un secreto tan importante. Decidieron que se instruiría en él a varios miembros de la familia Gómez, pero de tal modo que cada uno de ellos solo sería iniciado en una parte del misterio, y únicamente después de haber dado pruebas rotundas de valor, prudencia y fidelidad. En este punto Cibedea volvió a interrumpir a su hermana y le dijo: «Querida Emina, ¿no creéis que Alfonso hubiera pasado todas las pruebas? ¡Ay! ¿Quién puede dudarlo? Qué pena, querido Alfonso, que no seáis musulmán. Inmensos tesoros estarían acaso en vuestro poder». Estas palabras volvían a parecerse demasiado al espíritu de las tinieblas. Al no haber logrado inducirme a tentación por medio de la voluptuosidad, trataba de hacerme sucumbir por amor al oro. Pero las dos beldades se acercaron a mí, y me parecía estar tocando cuerpos y no espíritus. Tras un instante de silencio, Emina prosiguió el hilo de su relato. «Querido Alfonso», me dijo, «conocéis de sobra las persecuciones que hubimos de soportar bajo el reinado de Felipe, hijo de Carlos. Nos raptaban a los niños para educarlos a la fuerza en la religión cristiana, entregándoles todos los bienes de sus padres si estos habían permanecido fieles. Fue entonces cuando un Gómez fue aceptado en el Tequet, 15, de los derviches de Santo Domingo y llegó a ser gran inquisidor». En este punto oímos el canto del gallo y Emina dejó de hablar. El gallo volvió a cantar. Un hombre supersticioso habría esperado ver a las dos beldades escapar por el hueco de la chimenea. Ellas no lo hicieron, aunque ambas parecieron soñadoras y preocupadas. Emina fue la primera en romper el silencio. «Amable Alfonso», me dijo, «el día está a punto de amanecer, y las horas que hemos de pasar juntos son demasiado preciosas para emplearlas en contar historias. No podemos ser vuestras esposas mientras no abracéis nuestra santa religión. Pero os está permitido vernos en sueños. ¿Consentís en ello?». «Yo consentí a todo». «No es suficiente», dijo Emina con aire de la mayor dignidad. «No es bastante, querido Alfonso, tenéis que jurar por las sagradas leyes del honor que nunca traicionaréis nuestros nombres, nuestra existencia y cuanto de nosotras sabéis. ¿Os atrevéis a prestar el solemne juramento?». «Yo prometí cuanto quisieron». «Con eso basta», dijo Emina. «Hermana, traed la copa consagrada por Masud, nuestro primer jefe». Mientras Cibedea iba en busca del vaso encantado, Emina se había arrodillado y recitaba plegarias en lengua árabe. Volvió Cibedea con una copa que me pareció tallada en una sola esmeralda, humedeció en ella sus labios. Emina hizo lo mismo y me ordenó beber, de un solo trago, el resto del licor. Yo obedecí. Emina me dio las gracias por mi docilidad y me abrazó con ternura. Luego, Cibedea unió su boca a la mía y me dio la impresión de que no podía separarse. Finalmente, ambas me dejaron diciéndome que volvería a verlas y aconsejándome dormirme cuanto antes. Tantos sucesos raros, relatos maravillosos y sentimientos inesperados contenían sin duda materia suficiente para hacerme meditar toda la noche, pero he de admitir que los sueños prometidos me preocupaban más que el resto. Me apresuré a desnudarme y a meterme en una cama que alguien había preparado para mí. Cuando estuve acostado, observé complacido que mi cama era muy ancha, y que los sueños no necesitan tanto espacio. Pero nada más hacer esta reflexión, un sueño irresistible cayó sobre mis párpados, y de mis sentidos se apoderaron al punto todas las mentiras de la noche. Los sentía extraviados por fantásticos hechizos, pero mi pensamiento, volando en alas del deseo a pesar mío, me colocaba en medio de los serrallos del África y se apoderaba de los encantos encerrados en sus recintos para realizar con ellos mis quiméricos goces. Me daba cuenta de que soñaba, y sin embargo tenía conciencia de abrazar algo más que sueños. Me perdía en el oleaje de las ilusiones más locas, pero siempre volvía a encontrarme con mis hermosas primas. Me dormía sobre su seno y me despertaba en sus brazos. Ignoro cuántas veces creí sentir estas dulces alternativas.